En esta sesión vamos a analizar el comportamiento cualitativo de mezclas de gases ideales que se puede aplicar en el análisis de soluciones. Fundamentalmente me basé en el capítulo 11 del libro de Smith de termodinámica. Aquí incluyo otras referencias donde también se puede encontrar la información. Vamos a recordar inicialmente en qué consiste el modelo de gas ideal. El modelo de gas ideal es un modelo matemático que se utiliza para explicar el comportamiento de las variables independientes de un gas. Específicamente, vamos a considerar un gas que contiene dentro de su volumen moléculas distribuidas uniformemente. Recordemos que las propiedades de un gas son siempre ocupar el máximo volumen disponible. Las variables que se analizan en un modelo de gas fundamentalmente son tres: presión, volumen y temperatura de este gas. Pero solo dos de estas variables son independientes. Si definimos en un momento dos de ellas, la tercera variable está definida. En esta figura observamos cómo se comportarían las moléculas de un gas dentro de un volumen definido. Las moléculas de un gas se encuentran en movimiento, poseen una cantidad definida de energía cinética. De acuerdo a esa energía, nosotros podemos medir la temperatura. A mayor temperatura, las moléculas de este gas se van a mover con mayor velocidad. El modelo de gas ideal precisamente considera principalmente que estas moléculas se encuentran lo suficientemente separadas entre sí para no interaccionar entre ellas. Observemos aquí las moléculas coloreadas de rojo, sí poseen choques entre ellas. Sin embargo, el modelo de gas ideal considera que esos choques son elásticos, es decir, no pierden energía al chocar una molécula con otra. El modelo de gas ideal, ya quizás lo hayan utilizado, relaciona principalmente estas tres variables por medio de lo que llamamos las leyes de los gases ideales. La primera de ellas es la ley de Boyle. Nos dice que la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. Tenemos también la ley de Guy-Lussac, que nos dice que la presión de un gas es proporcional a la temperatura. Y la ley de Charles, que nos dice que el volumen de este gas es proporcional a su temperatura. Las ecuaciones que ustedes están observando aquí provienen de esas leyes de los gases. Por ejemplo, si analizamos la ley de Boyle, les mencionaba que la ley de Boyle nos dice que la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. Si yo quiero convertir esta ley en una igualdad, introduzco una constante de proporcionalidad, llamémosle K. Por lo que si yo despejo de aquí, K, esa constante va a ser, ok, aquí es dividido entre volumen. Esa constante va a ser presión por volumen. Entonces, eso se cumple para diferentes estados: presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. De esa manera se dedujeron las otras relaciones matemáticas. La ecuación que ustedes ven en el centro representa la ley combinada de los gases, que surge de la combinación de las tres leyes y relaciona las tres variables independientes. A manera de recapitulación, estas son las características generales de un modelo de gas ideal. Básicamente está formado por partículas puntuales, sin efectos electromagnéticos entre sí. Las colisiones son elásticas, como mencionaba. La energía cinética es proporcional a la temperatura.
Usualmente los gases se aproximan al modelo de gas ideal a presiones bajas y temperaturas cercanas de la temperatura ambiente. Además, en un gas ideal, las moléculas de ese gas siempre ocupan el mismo volumen a las mismas condiciones de temperatura y presión. Por ejemplo, esta es una constante. Un mol de gas ideal a condiciones estándar, es decir, a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, de cualquier gas, independientemente, siempre va a ocupar un volumen de 22.4 litros. La diferencia con un gas real, fundamentalmente, es que en un gas real las colisiones son inelásticas. Sí pierden energía las moléculas al colisionar entre sí. Bueno, esto nos guía a este modelo fundamental, presión-volumen igual a nRT, que ya quizás conozcan previamente. Ok, a partir de este modelo vamos a relacionar algunas ecuaciones que nos permitan el cálculo de propiedades termodinámicas en una mezcla de gases. La primera propiedad que vamos a analizar es el volumen molar parcial de un gas ideal. Recuerden que la propiedad molar parcial se define como la derivada parcial de ese volumen con respecto al número de moles, manteniendo temperatura, presión y el número de moles del otro componente constantes. En un gas ideal, entonces, podemos despejar el volumen. Despejando el volumen de PV igual a nRT, se obtiene nRT entre presión. Esto lo derivamos con respecto al número de moles de un componente. Entonces, al ser constantes RT y presión con respecto al número de moles, lo podemos factorizar o sacar del símbolo de integración, de derivación, perdón, y obtendríamos este dato. Considerando que la derivada parcial del número de moles totales con respecto al número de moles del componente I es 1, obtenemos que el volumen molar parcial de un gas ideal es RT entre P. Recordemos que el número de moles totales es la suma de todos los moles dentro de la solución. Número de moles de I, del componente I, más el número de moles de los otros componentes. Por lo tanto, de aquí se deduce que el volumen molar parcial de un gas ideal es el mismo que el volumen molar parcial del componente puro. Entonces, debido a que también el volumen del componente puro es RT entre presión. Esa es la deducción. El volumen molar parcial de un componente dentro de la mezcla va a ser igual al volumen de ese componente en estado puro a las mismas condiciones de temperatura y presión. Entonces, para un gas ideal, el volumen molar parcial es igual a su volumen molar. A partir de esta relación fue que se dedujo lo que habíamos estudiado como la ley de Dalton o la ley de las presiones parciales. Si recordamos, la ley de Dalton nos dice que en una mezcla, la presión total del sistema es la suma de las presiones parciales de cada componente. Esto aplica para gases ideales. La presión parcial básicamente se define como la presión de la especie I que tendría si ocupara todo el volumen de la mezcla. De esta manera, la presión parcial del componente I se puede calcular como la fracción molar de ese componente por la presión total. Y utilizando la ecuación de gas ideal, sería YI por RT entre el volumen molar del gas ideal. Pensemos en una mezcla de dos gases, por ejemplo. De hecho, aquí este ejemplo es el aire común y corriente que respiramos.
es una mezcla de oxígeno y nitrógeno. De manera independiente, la presión de oxígeno, debido a su porcentaje volumétrico, es aproximadamente 159 milímetros de mercurio. La de nitrógeno es aproximadamente 593 milímetros de mercurio. Recordemos que en este caso, por ejemplo, el porcentaje de oxígeno, es decir, su fracción molar, es aproximadamente 21%. Esta sería la fracción molar de oxígeno, y la fracción molar de nitrógeno aproximadamente es 79% o 78% si consideramos otros gases. De acuerdo a esto, entonces la presión total de este sistema formado por gases ideales es la suma de las presiones parciales. Sería esta presión más esta presión, nos da la presión total. Ok. A partir de esta ecuación, podemos conocer diferentes propiedades del gas ideal. Tenemos, por ejemplo, la fracción molar. Si lo expresamos para un componente Y1, es el número de moles de ese componente entre el número de moles totales. Si utilizamos PV igual a nRT, despejamos, por ejemplo, el número de moles del componente 1, va a ser presión 1, presión parcial del componente 1, por volumen entre RT. El número de moles totales va a ser presión total por volumen entre RT. De esta manera, entonces, es posible utilizar la presión parcial en términos de fracciones molares. Ok. De este análisis es que se dedujo la ley de Dalton que ya hemos comentado. La presión parcial total de un sistema es la suma de sus presiones totales. Ok, vamos a analizar este mismo ejemplo relacionándolo de manera general. A este enunciado se le conoce como teorema de Gibbs. Ok, el teorema de Gibbs menciona que una propiedad molar parcial, excepto el volumen, aquí se está refiriendo, por ejemplo, entalpía, entropía, energía libre de Gibbs, molares parciales. Una propiedad molar parcial de ese gas, de una especie constitutiva de una mezcla de gas ideal, es igual a la correspondiente propiedad molar de la especie como un gas ideal puro, pero con una presión igual a su presión parcial. ¿Cómo interpretamos esto? Básicamente, estamos interpretando lo siguiente. En una mezcla de gases, por ejemplo, en esta misma de oxígeno con nitrógeno, nosotros tenemos propiedades termodinámicas, energía libre de Gibbs molar, tenemos entalpía molar, entropía molar, cuyos valores van a ser la suma de la presión parcial del oxígeno, por ejemplo, o de la aportación de esa propiedad de oxígeno más la aportación de esa propiedad de nitrógeno. Entonces podríamos utilizarlas con la propiedad de sumabilidad, que es igual a la propiedad de energía libre de Gibbs molar parcial del componente 1, en este caso es nitrógeno, más la energía libre de Gibbs molar parcial de oxígeno. Y así sucesivamente. Pasa lo mismo para hidrógeno, pasa lo mismo para azufre. Por lo que si aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la energía libre de Gibbs de nitrógeno como componente puro. Lo que nos dice el teorema de Gibbs es que esa propiedad de nitrógeno como componente puro para un gas ideal es también la energía libre de Gibbs de nitrógeno molar parcial en la mezcla. Pasa lo mismo para el oxígeno, por ejemplo. La energía libre de Gibbs de oxígeno como componente puro va a ser igual a la energía libre de Gibbs de oxígeno molar parcial
cuando se encuentra aquí en la mezcla. Y eso pasa para todas las propiedades, para entalpía, para entropía. Eso es lo que dice el teorema de Gibbs. Vamos a analizar, entonces, a partir de este análisis, cómo podemos definir las propiedades de mezclado. ¿Qué son propiedades de mezclado? Si seguimos analizando este ejercicio donde se mezclara nitrógeno, por ejemplo, con oxígeno, para formar una mezcla de esos dos gases ideales, al mezclarse, existe un cambio de propiedades en caso de que no sean gases ideales. Ese cambio de propiedades es lo que vamos a comentar como propiedades de mezclado. Vamos a realizar el siguiente análisis. En una mezcla de gases ideales, para cualquier propiedad termodinámica, excepto el volumen, recordemos que el teorema de Gibbs no incluye el volumen molar parcial. Para cualquier propiedad termodinámica, la propiedad M molar de gas ideal, molar parcial, esto sería en la mezcla, es igual a la propiedad termodinámica M de gas ideal como componente puro. Aquí M de nuevo pueden ser las propiedades termodinámicas conocidas como funciones de estado. Puede ser energía libre de Gibbs, puede ser entalpía, puede ser entropía, etc. Puede ser energía libre de Helmholtz también. Vamos a considerar el caso para entalpía. Para entalpía, la entalpía molar parcial de gas ideal, esto en la mezcla, a temperatura y presión, va a ser igual a la entalpía de gas ideal a la misma temperatura y presión parcial de ese componente, y que es igual a la entalpía de gas ideal a esa temperatura y a la presión P del componente puro. Entonces, por lo tanto, la entalpía molar parcial de ese gas ideal en la mezcla del componente I, aquí podría ser en nuestro ejemplo oxígeno o nitrógeno, va a ser igual a la entalpía de ese componente como gas ideal en estado puro, a las mismas condiciones de temperatura y presión. Esto se deduce a partir del teorema de Gibbs. Esta sería la especie en mezcla, esta sería la especie pura, que era lo que les comentaba en esta figura. En estado puro, la energía libre de Gibbs de oxígeno es igual a la energía libre de Gibbs molar parcial de oxígeno si se encontrara en la mezcla. Eso para entalpía también se aplica, para entropía también. Ok, vamos a resolver a realizar algunas deducciones con base a estos principios. Empecemos con entropía. ¿Cómo podemos calcular la entropía y específicamente el cambio de entropía que ocurre en una mezcla de gases? Vamos a partir de esta relación que se deduce de la segunda ley de la termodinámica. Diferencial entropía de ese gas es igual a menos R diferencial logaritmo natural de P. Esta proviene de otra relación que quizás ya hayan visto en la segunda ley. La diferencial de entropía de un gas ideal del componente I es menos R diferencial presión entre presión. Este diferencial presión entre presión es diferencial logaritmo natural de presión. Si se integra de ambos lados esta ecuación, integramos aquí, integramos acá. Aquí obtenemos un cambio de entropía desde P1, presión parcial del componente I más bien, a presión total. Entonces aquí obtendríamos la entropía a la temperatura T y a la presión P
menos la entropía de gas ideal a la temperatura T y a la presión parcial PI. Eso sería igual a menos R, logaritmo natural de P entre PI. Acá también se integró desde PI a P. Y esto es igual, este se puede simplificar. P entre PI equivale a presión. Aquí PI se sustituye como la fracción molar del componente I por la presión. Entonces se elimina la presión. Obtenemos R, logaritmo natural de fracción molar. Y aquí simplemente se despeja la entropía a la presión parcial PI de ese componente. Es común lo siguiente, esta ecuación que acabamos de deducir, organizarla de manera tal, que a esto, el término de la izquierda, le llamamos la entropía molar parcial de ese gas en la mezcla, y a este término le llamamos la entropía de ese componente en estado puro como gas ideal. Y tenemos menos R, logaritmo natural de Y. Entonces, noten que de acuerdo al teorema de Gibbs, nosotros comentábamos lo siguiente, que para cualquier propiedad, la propiedad molar parcial en mezcla es igual a la propiedad molar en estado puro. Entonces, este para un gas ideal es igual a este. Por lo que para un gas ideal, este término se hace cero. Esto es especie en mezcla, esto es especie pura. Inicialmente con entropía. Vamos a comentar ahora energía libre de Gibbs. En este caso es común, aquí se me pasó a comentar, expresarlo como una diferencia. Si la expresamos, por ejemplo, como una diferencia, como la entropía de gas ideal a temperatura y presión menos la entropía molar parcial, esa diferencia es lo que se conoce como entropía de mezclado y sería igual a R logaritmo natural de la fracción molar del componente I. Podemos hacer el mismo análisis para la energía libre de Gibbs, partiendo de su definición. Energía libre de Gibbs sabemos que es una función de estado. Aquí la vamos a expresar en función de propiedades molares parciales. La energía libre de Gibbs molar parcial es igual a entalpía molar parcial menos temperatura absoluta por la entropía molar parcial. Todos son propiedades molares parciales de un gas ideal. Ok. Si sustituimos la ecuación anterior, aquí G de gas ideal igual a entalpía de gas ideal menos T. Aquí vamos a sustituir este término que es la entropía molar parcial como gas ideal de la ecuación anterior. De aquí. Si sustituimos esta como S de gas ideal menos R logaritmo natural de la fracción, obtendremos estos dos términos. Aquí sería temperatura por esos dos términos. Se multiplicó término a término. Por lo tanto, la energía libre de Gibbs molar parcial, recuerden que es idéntica por definición a lo que llamamos potencial químico del componente I. Entonces, esto lo sustituimos como potencial químico del componente I como gas ideal, que sería idéntico a la energía libre de Gibbs molar parcial, ya lo comentamos. Y en este caso,
es la energía libre de Gibbs como gas ideal más RT, logaritmo natural de la fracción molar. Esta es otra relación que podemos aplicar en mezclas de gases. Para esas tres, es posible considerar la propiedad de sumabilidad. Recordemos que para cualquier propiedad, nosotros le llamábamos M, esa propiedad equivale a la sumatoria de la fracción molar multiplicado por la propiedad del componente I como gas ideal. Entonces, esto lo podemos desarrollar para una solución binaria, ternaria, etc. Esto para entalpía. Lo siguiente para entropía. Esta es la ecuación que acabamos de deducir. Y lo siguiente para energía libre de Gibbs. Entonces, de esta manera se pueden calcular algunas propiedades termodinámicas de mezclas de gases ideales. Esto entalpía, entropía, energía libre de Gibbs. Vamos a analizar la primera ecuación, el caso de entalpía, donde la entalpía como gas ideal se puede calcular como la sumatoria del producto fracción molar del componente I por entalpía del componente I como gas ideal. De inicio, esta relación es común escribirla de esta manera, igualada a 0. Esta resta, si observan, representa la entalpía de gas ideal del componente puro menos el cambio de entalpía correspondiente a un mezclado. Por ende, a este término se le llama entalpía de mezclado de un gas ideal. Entonces, el cambio de entalpía cuando mezclamos dos gases ideales es 0. Ese es el cambio de entalpía asociado a la mezcla de dos gases, donde cantidades iguales de la especie pura I se mezclan para formar un mol de solución. Esto porque estamos considerando entalpía molar. Esto para el caso de entalpía. Para el caso de la siguiente ecuación es entropía. Entonces la reorganizamos de la siguiente manera. Aquí tenemos tres términos. Entonces se mezcla la entropía de gas ideal como componente puro menos la sumatoria del producto de fracciones por entropía de gas ideal de cada componente. Esto de la izquierda es un cambio de entropía correspondiente al mezclado de gases. Y para un gas ideal se puede calcular como la constante universal de los gases ideales R por las fracciones molares YI por el logaritmo natural de 1 entre YI. Eso es precisamente entropía de mezclado de un gas ideal. Y de manera análoga es el cambio de entropía asociado al mezclado cuando cantidades iguales de la especie pura se mezclan para formar un mol de solución también. El siguiente caso lo vamos a considerar con la energía libre de Gibbs. Recordemos que dedujimos la ecuación para el potencial químico, que es idéntico a la energía libre de Gibbs molar parcial. Partiendo de esta ecuación, nosotros podemos realizar una derivación, una diferenciación. Obtenemos diferencial energía libre de Gibbs es igual a volumen de gas ideal del componente I por diferencial presión. Y eso sería igual para un gas ideal. El volumen de gas ideal es RT entre presión por diferencial presión. Por lo que este término es igual a RT diferencial logaritmo natural de P. De nuevo, eso es dP entre P. Entonces, si integramos esta ecuación, obtenemos que la energía libre de Gibbs como gas ideal
de una mezcla. Aquí si integramos, se cancelan mutuamente el símbolo de integración con el de diferenciación. Sería igual a lo siguiente. De inicio vamos a integrar aquí RT diferencial logaritmo natural de P. Entonces se cancela esto con el diferencial. Aquí estamos integrando de manera exacta. Entonces, esto corresponde a la integral. Sin embargo, si integráramos, obtendríamos más una constante de integración. Esa constante de integración se le llama gamma I y es una función de la temperatura. A diferentes temperaturas, gamma I va a tener diferentes valores numéricos. Esta es una constante de integración y depende de la temperatura. Entonces, la energía libre de Gibbs de un gas ideal en estado puro se puede relacionar con las propiedades de mezclado a partir de esta ecuación. Es sumatoria de las fracciones molares por la constante de integración de que depende de la temperatura, más RT por la sumatoria de la fracción molar del componente I por el logaritmo natural de la fracción molar del componente Y por presión. Noten que este término también corresponde a la presión parcial del componente I, Y por presión total. Esta es la función de energía libre de Gibbs en términos de lo que llamamos variables canónicas, es decir, las variables independientes de un sistema termodinámico, fracción molar, temperatura y presión. Esas relaciones las podemos utilizar para una mezcla de gases ideales.